La bondad o hacer el bien no suele ser una tarea fácil, aunque en todas las culturas ensalzan como valor el altruismo. En nuestra época los héroes oscuros o los malvados tienen un innegable atractivo. Hoy queremos analizar en clave filosófica por qué para la especie humana es trascendental que pensemos en los demás antes que en nosotros mismos. ¿Qué es exactamente hacer el bien a los demás? Lo vamos a debatir con Jorge de los Santos, pensador y artista plástico, y también con Mónica Esgueva, coach, economista y autora, entre otros, de Mensajes para el Alma. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Buenas tardes. Bueno, de entrada, ¿cómo intentamos ayudar a los demás hoy en día? Bueno, yo creo que habría que primero hacer una aclaración, y es que dentro del ser humano tenemos las semillas para el bien y las semillas para el mal. Tenemos la semilla para la agresividad y la violencia y también la semilla para el altruismo. Entonces, depende de nosotros cuáles de las dos facetas es la que alimentamos. Esto ahora y antes. Ha habido momentos en los que, momentos particulares a lo largo de la historia, en los que ha habido mucha oscuridad porque hemos alimentado ese ego que busca solo la supervivencia, y cuando es así se ve a los demás como enemigos o como competidores. Entonces eso lo que hace es que fomenta mucho la parte más negativa, más oscura del ser humano. Cuando nosotros fomentamos la positiva es la que nos lleva a intentar ayudar. En esos momentos también de la historia, que todavía los hay, desde luego, que hay mucha oscuridad, ahí es donde tiene mucho sentido que aparezcan figuras como Jesucristo, como Buda y como tantos otros que vienen a traer luz para salir un poco de esta oscuridad. Entonces, ¿por qué ahora es diferente? Yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que debatir hoy. ¿Qué es lo que cambia y por qué hay tanta más ayuda, digamos, o más profesiones de ayuda? Yo voy a dejar ahí el interrogante para que podamos, quizá, en el transcurrir del debate, poderlo debatir. Yo creo que más que figuras, que es el caso que ensalza Mónica, y que además es necesario que haya figuras siempre, sobre todo lo que nos procura ayuda es la comunidad. Cuando hablo de la comunidad no hablo de categorías morales, es decir, no hablo de españoles, no hablo de casta, no hablo de mujeres, hablo de la comunidad. O sea, nosotros somos, lo he dicho alguna vez, pero en fin, creo que es importante insistir, somos seres eróticos, es decir, seres en relación a los demás, a nosotros. Yo puedo poner un ejemplo sencillo, o sea, ¿qué es una I? Una I por sí misma es un palito vertical con un puntito encima, no tiene ningún sentido. Es decir, es una I cuando se interrelaciona eróticamente, es decir, cuando es capaz de crear vínculos con las otras letras del alfabeto, dentro de un contexto gramatical. Es decir, si yo quiero decir amiga, por ejemplo, Marta es mi amiga, esa I tiene que buscar la ayuda, tiene que buscar la solicitud de la M, de la A, de la G y de la O. Sin eso, la I, que es algo diferenciado, es decir, que tiene su propia subjetividad, que es un elemento aislado, pero sin esa comunidad, sin ese sentido de comunidad, no existe. No existe, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación, ¿no? Por eso yo quizá insistiría que lo verdaderamente auxiliador, lo que nos da identidad y nos auxilia, es decir, nos ayuda, es el sentido de comunidad, que es algo que ahora iremos abordando, algo que se está destruyendo. No es que se esté perdiendo, se esté destruyendo. Yo, a la colación de lo que está diciendo Jorge, yo también diría que lo que cambia quizá ahora mismo en Occidente, ojo, en el resto del planeta no es así, porque están todavía en la supervivencia más básica. Nosotros no estamos en la supervivencia más básica. En nuestras sociedades ya hay opulencia y hay una serie de resortes sociales en los que las personas no se mueren de hambre, aunque tienen un comedor social, quiero decir. Esto no ocurre en África, no ocurre en muchos lugares de Asia, por ejemplo. Entonces, cuando estás en la supervivencia más básica, el humanista, el psicólogo humanista Abraham Maslow tenía esa categoría de necesidades, y en las más básicas no puedes pensar en una autorrealización. Como no estamos en esa supervivencia más básica, sí que podemos pensar en autorrealizarnos, vamos a dar un paso más allá. Ya no necesito pensar qué voy a comer hoy, necesito pensar cómo puedo ser mejor persona, cómo me puedo desarrollar, mis capacidades, mis habilidades, cómo puedo llegar a otro nivel. Esto no te lo planteas cuando estás en lo más bajo. Entonces yo creo que esto es lo que cambia en nuestra sociedad. Ahora las personas se lo empiezan a plantear. Cuando estás en medio de una guerra, lo único que estás pensando es cómo voy a sobrevivir. Entonces no estamos en esa situación. Sí, quizá no te lo planteas, Mónica, pero lo haces. Lo que no puedes renunciar es a la existencia. Cuando hay un excedente, esa parte maldita que llamaba batalla, un excedente que no se sabe hacia dónde canalizar, normalmente se canaliza hacia tonterías o hacia la creación de guerras, por ejemplo.
Es decir, quien está en un momento de pura necesidad, como tú comentabas antes, ese no tiene que pensar en realizarse, no tiene que tener cómo abordar cómo pedir determinadas ayudas a determinados problemas puntuales que da el excedente. Ese simplemente existe. O sea, está abierto hacia los demás. ¿Cuál es el cambio, yo creo, fundamental hoy en día que hace que la solicitud de ayuda se haya convertido, por ejemplo, en un elemento de consumo más? Pues naturalmente la fractura de esa comunidad que yo decía antes, porque el sistema ideológico, la teología, digamos, del neoliberalismo, quiere individuos, no quiere colectivos, quiere individuos y quiere lo que decíamos antes, categorías morales para arroparlas o para despreciarlas, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, para uno del Madrid, una categoría moral es uno del Barça. Es decir, el que es del Madrid, ese ya sabe perfectamente qué sistema de amparo tiene y sabe cómo actuar frente al que no tiene, digamos, su categoría moral, que sería el del Barça, ¿no? También has mencionado una palabra, Mónica, que yo creo que es fundamental, que se está perdiendo también, o sea, que se está destruyendo completamente, ¿no? Que es el humanismo. Es el humanismo, ¿no? El otro día leía en prensa una de esas noticias que nunca van en primera línea porque en fin, se quedan un poquito atrás, porque claro, la sobrepasa pues el desnudo, el topless de no sé quién o la boda de no sé qué tipo de tal, ¿no? Una noticia que decía que, bueno, que los filósofos, los profesores de filosofía, ahora pueden dar clases también de actividad emprendedora o empresarial. Dices, bueno, perfecto. Dice, esta deriva del neoliberalismo de base individuo es una actividad emprendedora, o sea, es generar actividades emprendedoras o empresariales. Es decir, el memo que asocia un profesor de filosofía con alguien que puede instruir a los demás en válgase usted por sí mismo, cree usted, hágase de su existencia su propio negocio. El memo sabe perfectamente, o debe saber, aunque no tenga ni puñetera idea de lo que es la filosofía, debe saber perfectamente que un profesor de filosofía no sirve para eso. El problema es que cree que los que sirven para eso son profesores de filosofía. Porque estamos confundiendo que eso es otra cosa muy de nuestro tiempo, muy de estos coletazos de nuestro tiempo, en los que esa comunidad que antes se manifestaba en amparos sociales, es decir, en sistemas de protección social que hoy se desmantelan, confunde el sentido con la utilidad. Es decir, el sentido es ¿hacia dónde voy, por ejemplo? La utilidad es conducir un coche. Y nos están haciendo creer que conducir un coche es dar sentido a nuestro desplazamiento. Yo creo que además hay una cosa que también ha cambiado, ¿no? Y es, llevamos un siglo más o menos en Occidente de psicología, de psiquiatría, y antes lo que la gente iba en este último siglo, antes ni siquiera, es decir, a lo largo de la historia no existía este papel, pero en el último siglo la gente ha estado yendo al psicólogo o al psiquiatra cuando tenía problemas de neurosis graves. ¿Qué quiere decir esto? Problemas que no le permitían tener una vida normal. Entonces, el único sentido que había era, estoy en -5, voy a pasar a 0. Y yo todo lo que aspiro es estar en 0. Creo que estamos en un momento de la historia en el que esto ha cambiado. Ahora ya la mayoría estamos en 0, pero si nos planteamos, es que a lo mejor puedo estar en 5. Entonces, ya no sirve para lo mismo el psicólogo o el psiquiatra. Ahora, ¿por qué hay otras profesiones de ayuda complementarias como puede ser el terapeuta o el coach? Porque hay más y más gente que se dan cuenta que pueden llegar al 5. Entonces, ¿para qué me voy a conformar estar en el 0 y ser una persona que hace las funciones normales en una sociedad, pero tengo capacidades que no he desarrollado, tengo habilidades, tengo inquietudes, quiero llegar a ser mejor persona, mejor ser humano? Ahí es donde creo que hay un hueco que antes no existía porque esta forma de pensar, esta visión, esta perspectiva, no se lo planteaba nadie. ¿Y esa es la causa de que la ayuda quizás se haya convertido en un producto de consumo? Bueno, es que ahora existe la elección, antes no existía esa elección, entonces si no existía esa elección, pues simplemente nadie se lo podía plantear. Ahora de repente aparece esa posibilidad. Yo creo que es un hueco también que hemos pasado a una secularización de la sociedad. Antes ese papel lo tenían los rabinos, lo tenían los curas, porque cuando uno quería desarrollar su camino personal o espiritual estaba circunscrito a la religión. Entonces, por eso la persona ese guía era el cura o el rabino. Ahora, en este momento de la sociedad, que la religión ha perdido mucho peso, se ha secularizado, simplemente. Sí, pero yo y ahora insisto. existe la autoayuda.
Ahora sí, ahora hablaremos de la autoayuda, que en fin es un engaño. Consumir, una de las bases del consumo acelerado es el engañar. O sea, naturalmente, decirte que comprando un libro es un libro de autoayuda es un engaño, porque no es una autoayuda, o sea, no es la construcción de uno mismo, es la construcción que desde fuera uno hace sobre ti. ¿Y qué es ese uno? Ese uno es un nuevo, digamos, sacerdote de esta teología del bienestar y del rendimiento, que es lo que yo, digamos, discutiría con Mónica. Es decir, llegar a 5 pasando de 0 no es ser más útil para la sociedad o ser más útil para los propios fines mercantiles de uno mismo. Llegar a 5 es tener mayor capacidad de realización, y para eso no tiene que venir alguien desde fuera que te someta a pupilaje o a paternalismo. Es decir, que te diga, mira, un ejemplo, tú estás en familia, vives con tu mujer y tienes un amante. Y entonces vas a alguien que te ayude y dices, porque es que claro, esta situación es insostenible, es que mi mujer yo la quiero muchísimo, pero si se entera me va a dejar. Entonces viene uno de estos terapeutas que son grandes emprendedores, o sea, que tienen muy bien aquello de la actividad emprendedora o empresarial, esto lo conocen muy bien, pero tienen una nula formación humanística. Y entonces te dice, mira, lo que tienes que hacer es dejar a tu amante, por ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que en cuanto deja al amante, ese triángulo afectivo se desmorona. Deja al amante y deja a la mujer. Es decir, el tipo se destruye porque no tiene, digamos, la respuesta es simplista, es estúpida. O sea, responder de una manera elemental a alguien, tratarlo como un estúpido, eso en sí mismo es estúpido. Decía Ovidio, vidio meliora provoque deteriora sequor. Es decir, sé lo que es mejor y lo apruebo. Sin embargo, no lo hago. Esto hay que entenderlo, o sea, no se necesitan respuestas simples, pero claro, ¿qué respuesta va a proporcionarte alguien que fundamentalmente a lo que se ha dedicado es a hacer negocio de su propia persona y no a realizarse, como bien decía Mónica? Y naturalmente todo esto no va ni dirigido a Mónica ni a muchos profesionales, ¿eh? O sea, entonces, ¿a quién va dirigido? A la mayoría. Mira, yo en la radio normalmente, cuando me meto en el coche, pongo la radio y oigo un programa. Y normalmente oía a un tipo decir sandeces sobre, digamos, cómo hay que ayudar a los demás, cómo hay que comportarse, cómo hay que ser. Normalmente, además, son tipos narcisistas, o sea, son tipos que no quieren cooperación, que quieren sometimiento, es decir, que quieren que cualquier cosa que tú hagas estés pensando en ella. Voy a beber el vasito de agua. ¿Cómo me dijo aquel narcisista, o sea, aquel histérico, aquella histérica que tenía que beber el agua? Entonces, claro, va dando sus consejos, yo lo voy oyendo, bueno, como el que oye, digamos, pues música que no le interesa mucho, ¿no? Y de repente hay un momento que dice, porque es que mis pacientes, ahí sí que me acojono. Digo, ¿cómo que mis pacientes? O sea, que este tío tiene pacientes, o sea, hay gente que va allí a verlo. Y el problema, o sea, lo desesperanzador no es que haya un don nadie, que pueda tener un don nadie en términos humanísticos, en términos de realización, sino en términos, o sea, ¿cómo puede haber un tío que tenga pacientes? Es que yo creo que todo esto, por lo que estás diciendo, Jorge, yo creo que todo tiene que empezar porque la persona que va a ayudar, a guiar a otros, a acompañar a otros, tiene que hacer su propio camino personal. Sí, claro. Antes de nada tiene que hacer un camino personal de curación, de sanación, de desarrollo mental, desarrollo espiritual. Esto sería la base de todo. Si no haces tú este camino, tú como profesional de la ayuda no puedes decir a otro por dónde tiene que ir. Tienes que haber recorrido tú primero ese camino. Eso yo creo que es lo primero. ¿Por qué? Porque si no, tú vas a plantar en la otra persona expectativas, heridas que tú no has sanado, deseos tuyos que no has satisfecho, y lo haces a través del otro. Esto es lo que no puede ser. Y para mí esta es la base de todo trabajo de ayuda. Eso por una parte. Por otra parte, en todo esto de las profesiones de ayuda, yo creo que las personas se tienen que preparar. Primero es ese camino personal, de desarrollo personal y espiritual, y luego prepararse. Esto es como todo. Si tú no te has preparado, si tú no conoces la mente, si tú no conoces las emociones, si no conoces el alma humana, ¿qué vas a guiar a nadie? Pero te vuelvo a decir, guiar se trata de marcar un destino, no de enseñar a conducir un coche. Por supuesto. Es que esa es la gran diferencia. Supuesto. Y luego, ¿qué sucede? Que perdido ese sentido de comunidad, o sea, ese sentido de cooperación que estábamos hablando, ese ampararse en lo colectivo, claro, la pereza, la cobardía y el temor, que esto lo decía Kant, nos induce a ese pupilaje. O sea, la gente no pide ayuda.
Es decir, si tú me dices, oye Jorge, ¿me puedes llevar a Barcelona que se me ha estropeado el coche aquí? Yo naturalmente establecer una relación cooperativa contigo. Yo te diré, yo te llevo, Marta, porque sé que el próximo día cuando se me pincha a mí la rueda, tú me vas a llevar a Barcelona. Es decir, pero esta no es la relación. La relación que se establece es la que Hegel ya en la fenomenología del espíritu marcaba la relación entre el amo y el esclavo. Es decir, yo me someto a tu deseo. Cuando yo digo, oiga, es que no sé qué hacer con mi mujer y mi amante, y el otro me dice, deja al amante. Este será tu deseo. Ese no es el mío. Pues lo que decíamos antes, que tienes que hacer tu trabajo personal como profesional de ayuda. Pero eso lo tienes que hacer dentro del colectivo. O sea, la I tiene que significar porque hay una M y una G detrás. Pero yo creo que además tiene que haber un examen de conciencia del propio profesional de la ayuda, de saber por qué está ahí y para qué está ahí. ¿Por qué hago yo esto y para qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? Hombre, naturalmente. Claro, y tener una enorme formación, te vuelvo a decir, humanística. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No se trata, digamos, de saber pues cómo conseguir o cómo lograr el objetivo este concreto que el demandante te solicita. Bueno, ¿no? es que la persona es una integridad, la persona es una totalidad, hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Pero si tú no te has planteado antes, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué hago yo esto? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Estoy intentando rellenar huecos que tengo vacíos en mí y entonces los proyecto? ¿O esto realmente lo hago porque tengo una vocación, como puede ser la vocación de un médico o de una enfermera? Tienes que tener vocación. Sí. Si no tienes esa vocación de ayudar, no te dediques a esto. ¿Por qué? Porque no es cualquier profesión. Pero lo que sobrecoge, Mónica, ahora no es tanto, digamos, la bajísima calidad, digamos, de estos sacerdotes del bienestar y de la autoayuda, en general, vuelvo a decir en general, no particularizo en nadie, ¿no? No es solo la bajísima calidad de estos sanadores, o sea, lo que verdaderamente sorprende es que el público que accede a ellos, es decir, el que necesita ayuda, no es capaz ya de valorar esa calidad del ayudante. O sea, siempre dentro del colectivo ha habido personas, como tú decías al principio, Jesucristo, Buda, en fin, que han dado líneas de actuación, ¿no? Pero claro, es que ahora ves que verdaderamente lo que funciona es gente que consigue hacer de sus planteamientos, con una base, digamos, filosófica, no cuesta ningún problema decirlo, bajísima, consigue hacer un gran negocio y entonces es un niño que se dirige a niños. O sea, a mí me preocupa que un niño tenga pacientes, me preocupa enormemente, pero más me preocupa todavía que el público que accede a él sea niños. Y luego, claro, ¿qué sucede? Dice que estábamos hablando un poco del consumo. Dice, también eso son demandas condicionadas. O sea, cuando la inmensa mayoría de los filósofos, por ejemplo, ahora tienen que hacerse emprendedores de negocios, ¿qué sucede? Que hay una sobreoferta, digamos, de ayudantes profesionalizados. ¿Más oferta que demanda? Bueno, es que No, esa oferta es la que... Yo creo que hay mucha demanda. Sí, pero siempre la demanda es condicionada. Es decir, como hay tanta oferta, hay mucha demanda. Es decir, Buenos Aires, que es la ciudad que más psicoanalistas tiene del mundo, es la que tiene más locos. ¿Qué condiciona qué? Es decir, ¿hay más locos, digamos, porque hay más psicoanalistas? ¿O verdaderamente los psicoanalistas vienen a suplir esa demanda, ¿no? O, por ejemplo, como pasa en televisión, la programación de televisión. ¿Es que a todos nos interesa la porquería que se utiliza en televisión o es que la demanda es esa porquería y condiciona la oferta? ¿Ya? Hemos intentado hacerlo bien o hacer el bien y nos tenemos que quedar aquí. Agradecemos, como siempre, a Jorge de los Santos y a Mónica Esgueva sus reflexiones sobre este concepto, sobre hacer el bien que hemos puesto hoy sobre la mesa de debate. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras.